Hola, Bienvenido. ¿cómo estás? Muy bien. Un gran gusto que estés aquí sumándote a esta ronda, ya en conciencia en conciencia nosférica, ya anclando, ¿no? Esta capa mental y espiritual de la Tierra y celebrando estar compartiendo este momento de pulso telepático que nos encuentra a cada Cali. Un día muy especial para mí porque yo nací en un Cali 18, así que me gusta mucho que sea en Cali. Sincrónicamente me siento bendecida también por eso. Bueno, les vamos a ir dando la bienvenida a cada ser, a cada galáctico, a cada galáctica que está llenando de corazoncitos esta pantalla y prendiendo fueguito en la tecnósfera para unificarnos en telepatía, en este pulso telepático, y darle la bienvenida a Martín D'Agostino, que es artista y que les decía que es activador de conciencia desde esa fórmula que, bueno, quienes venimos vivenciando la ley del tiempo, el tiempo natural, la frecuencia 1320, tenemos ya incorporada en nuestra vida cotidiana, en nuestra cotidianidad, en cada acto sagrado de nuestro día a día, de nuestra presencia en esta Gaia, nos sentimos bendecida por esta fórmula, bendecidos por esta fórmula, con la que nos gustaría ya mismo darle la bienvenida a Martín. Bueno, la fórmula mágica, me gustaría que la digas vos, Martín, a ver, ¿cómo estás? Gracias por... ¿Cómo estás, Gaia? Un gusto. ¿Se escucha bien? Se escucha perfecto. Bueno, buenísimo. Bueno, gracias a todos los que están ahí, los que se suman al vivo. Voy a tratar de aprovechar este tiempo ahora que compartamos. Y bueno, como yo soy artista más que nada, eh, voy a tratar de compartir algunas cosas sobre arte. Y esto que mencionabas vos, Gaia, eh, referente a la fórmula de arte, ¿no? Eh, Parte de la información que nosotros de alguna forma compartimos, ¿sí? Tiene que ver mucho con el tiempo, tiene que ver con el arte también, ¿sí? Con una comprensión más expandida del tiempo y una comprensión más expandida del arte también, ¿sí? De las funciones que tiene el arte. Y eso está expresado de una forma también como muy sencilla y muy elegante. Así como en un momento Einstein elaboró la teoría de la relatividad, ¿sí? Que dijo que energía era igual a masa y velocidad al cuadrado, ¿sí? Él, a través de la teoría de la relatividad, abrió un paradigma nuevo de conciencia, ¿sí? Y lo expresó en una fórmula muy sencilla. Bueno, también hay una fórmula que dice que el tiempo factorizado por energía es arte, ¿sí? Y esa fórmula, también expresada así muy sencilla y de manera como muy simple, muy elegante, también abre un montón de capas de comprensiones, ¿sí? De lo que es el tiempo, ¿m? Y de lo que es también el arte. Eh, es un poco abstracto, sí, es como bastante científico esa terminología. Pero bueno, así como vos tenés ahí el símbolo del Chintamani, el símbolo de la bandera de la paz, ese símbolo, entre otras cosas, representa que ahora vamos a unificar todas las artes, toda la espiritualidad y toda la ciencia, ¿sí? Por eso ahora vamos a empezar como a unificar todos los lenguajes. Y la ciencia va a empezar también como a, bueno, a adquirir otra dimensión. Por eso está bueno mencionar esta fórmula, ¿sí? De que el tiempo factorizado por energía es arte. Y eso se ve en la naturaleza, porque eh, el tiempo, ¿sí? Al fusionarse con la energía, nosotros vemos realizaciones armónicas que hay en los reinos, ¿sí? Gaia hace arte en su manifestación. Y esta fórmula habla un poco de eso, de abrir un poco la conciencia de lo que es el arte. Nosotros la palabra arte la asociamos a las creaciones humanas, que sí, en parte el humano hace arte, tiene esa capacidad de co-crear.
pero ese concepto de arte es como mucho más expansivo, ¿sí? Cuando nosotros vemos, por ejemplo, un árbol, vemos geometría sagrada, vemos como códigos armónicos, códigos de luz, vemos información, ¿sí? En el reino mineral, en el reino vegetal, en el reino animal, ¿sí? En el reino humano. Porque Gaia, de por sí, el ser planetario que habitamos, ¿sí? Y que ahora está precipitando unas nuevas mallas de conciencia, por eso también hablamos de la noósfera, Gaia hace arte en su manifestación, en la creación de lo que manifiesta. Y esto es parte de esa fórmula de que el tiempo, factorizado por energía, es arte, ¿sí? Se ven los procesos naturales. Y también en el ámbito humano está bueno ampliar un poco más el concepto de arte. Por ahí nosotros acá, bueno, hablamos un poco con los códigos que ya conocen los kines, ¿no? Pero también abrimos un poco así a que se entienda de manera más abierta todo. En los últimos 200 años, eh, cuando se profundizó lo que es la era industrial, ¿sí? Ese paradigma materialista, el arte se delegó a como un entretenimiento, ¿sí? O un objeto de consumo, en todo caso. Y se había dejado de lado los aspectos importantes que tiene el arte, que es lo terapéutico, o el arte sagrado, o el arte visionario, o el arte participativo, ¿sí? O también el arte a veces como un puente para poder trabajar diferentes frecuencias, ¿sí? Y ahora como que, bueno, un poco estamos trayendo este tema de vuelta para que se recuerde esa funcionalidad del arte, ¿m? Como un puente de sanación, como un puente de abrir la conciencia, ¿sí? Y además es una herramienta muy flexible. Por eso también, bueno, la ley del tiempo trabaja muchísimo con el arte, ¿sí? Y está expresado en esa fórmula tan sencilla, el tiempo es arte, ¿sí? Lo vemos en la naturaleza. Cuando vos pones una semilla, ¿m? Esa semilla es una energía concentrada, ¿sí? Y esa energía factorizada por el tiempo, en la dinámica del tiempo, genera una planta, genera un árbol, ¿sí? Genera un ser que florece. Entonces esa es la fórmula. El tiempo factorizado por energía genera arte, genera una obra de arte, genera un florecimiento en la vida. Qué hermoso. Y nosotros, sí, nosotros los humanos tenemos también como la capacidad de co-crear, tenemos como esa bendición de estar acá en Gaia y que Gaia nos permite co-crear, ¿sí? Nos permite también generar diferentes dinámicas con el tiempo y con la energía y co-crear cosas, ¿sí? Entonces es importante el trabajo interno para que lo que se produzca con arte sea algo benéfico para todos, ¿sí? Sea algo como que ayude a elevar la conciencia y la frecuencia del colectivo. Y ahora que ya ha estado ya ha finalizado ese paradigma de la era industrial y estamos ahora ingresando, ¿sí? A un nuevo paradigma de una conciencia más expandida, bueno, es clave traer esas, esas herramientas que han estado siempre. Lo que pasa que, bueno, ahora se están volviendo a ser conscientes. Qué interesante y qué gratificante y que da como una alegría y como una plenitud escucharte, escuchar una semilla además, hablando en un año semilla al servicio de la expansión de conciencia, hablando del florecimiento de la conciencia a través del arte. Otro de los emblemas que también abrazamos quienes seguimos o quienes integramos el Movimiento Mundial de Paz, desde la Red de Arte Planetaria o quienes que están activados o personas que resuenan con esta vibración, con esta frecuencia, es esto de la frase, ¿no? Donde hay paz hay cultura, donde hay cultura hay paz. Y bueno, esa frase que es tan aparentemente tan simple, transmite, es como un mantra, ¿no? Transmite una frecuencia y encierra muchos significantes multidimensionales. Y ahí es donde
también es interesante contarle a quienes se sumaron a este vivo, a quienes nos escuchan luego, que el artista, desde esta concepción, el artista es un puente, como dijiste, y hay una frase de Balún Botán, de José Argüelles, que está en las crónicas, en el volumen 3 de las crónicas de la historia cósmica, que bueno, ese es enorme legado, ¿no? Que siempre, a donde siempre abrevamos y donde nos dejó tanta enseñanza y tanta información para este momento de la humanidad, que es el volumen que habla del arte como expresión de lo absoluto, de arte dharma, que ya vamos a entrar también ahí. Dice que el artista es el quien actúa como si estuviera creando el universo de nuevo. Y eso también es una síntesis, ¿no? Muy, muy poderosa que me hizo acordar, digamos, escuchándote, porque el artista desde esta concepción es un canal multidimensional, ¿no? Y a la multidimensión, que es algo que quienes estamos conectados con las frecuencias, con el ser multidimensional que somos, con la frecuencia armónica, activamos la multidimensionalidad desde el presente, ¿no? Desde estar presente puro, digamos. Y el artista es quien más nos enseña de eso, ¿no? Y en tu caso, Martín, sos, bueno, explorador del arte visual, de las artes visuales, pero sos un artista integral, así que durante todo este live vamos a ir, bueno, como visitando algunos hitos de tu camino, a donde esta transmisión nos lleve. Así que me gustaría que nos cuentes desde cuándo vos sentiste al arte como ese canal multidimensional, o cómo empezaste a tener una conciencia de ese acceso a las multidimensiones que es posible a través del arte. Sí, bueno, creo que siempre hice, desde niño hice arte, y como que en ningún momento me detuve, entonces como que es un proceso que se va desarrollando. Eh, Hay algo como muy interesante, justamente esto que mencionabas del arte Dharma. Hay una concepción también así como del arte que tiene que ver más como cuando alguien hace algo con amor, con dedicación, ¿sí? Entonces eso también amplía mucho más el concepto. Todos somos artistas, cada uno en lo que hace, ¿sí? Vos sos artista, yo soy artista, todos somos artistas. Lo que pasa que cada uno encuentra una forma específica de cómo trabajar su propio arte. Y yo trabajo con las artes visuales, eh, dibujo o hago también símbolos, ¿sí? Pero hay personas que hacen arte con la jardinería, hay otros que hacen arte con la comida, ¿sí? Hay otros que hacen arte en su propia manera de expresar, ¿sí? Eh, por eso, básicamente, el arte trae como esa cuestión de la conciencia intrínseca, ¿sí? De estar presente en lo que uno está haciendo y de ponerle cierto amor y cierta dedicación a eso que estás haciendo, manifestando. Y eso es lo que genera la calidad de lo que llamamos arte. Incluso Nicolás Roerich, él mencionaba que una obra artística puede tener depositada diferentes niveles de energía, que esa energía puede estar expresada un día o milenios, ¿sí? Como el símbolo, por ejemplo, ese, ¿no? De Chintamani. Eh, entonces es algo como bastante amplio y está muy vinculado también a lo espiritual, todo lo artístico. Por eso justamente en el paradigma anterior al arte se le había como querido restar importancia, porque justamente es una herramienta muy, muy flexible y muy poderosa. Y es una herramienta que nos conecta también con el ser interior, ¿sí? Con el alma, como con poder traer el alma y expresarla. Carl Jung, por ejemplo, que dentro de la psicología sabemos que Carl Jung era como bastante abierto, ¿sí? Él mismo cuenta que hizo un proceso de 14 años de dibujar mandalas, durante 14 años, y que ese proceso, que lo hizo de manera intuitiva, simplemente él se ponía y dibujaba mandalas,
mandalas, que eso está compilado en el libro rojo. Eso él mismo dice que lo ayudó a traer su alma y expresarla. Y a partir de él, a partir de eso, él eh, se convirtió en Carl Jung, por así decirlo, ¿no? Él pudo expresar esa obra que él tenía para dar sobre la psiquis humana. Así que bueno, tiene esa función de conectar con lo más esencial del ser. Por eso también es bastante abstracto, es bastante amplio, bastante abstracto y profundo. Conectar, encontrar cada uno la forma de arte que cada uno tiene, porque todos tenemos un arte distinto, ¿sí? Y que lo podés encontrar porque te das cuenta que te conecta, te conecta. Si vos te pones a escribir y te das cuenta que te conectaste con tu alma, con tu esencia, ese es tu arte, ¿sí? O sea, hay personas que igual pueden desarrollar muchas formas de arte, ¿no? Pero todos tienen al menos una muy potente para hacer el puente hacia adentro. Y eso también es lo que se menciona también como arte dharma, como el arte así entendido de una forma más esencial, como un arte que te trae la conciencia intrínseca, esa conciencia despierta que ya todos tenemos, ¿sí? Es la base de todos los seres. La iluminación es la base. Hay una frase de, del águila que dice no me acuerdo bien cómo era, toda la dimensión es símbolo es señal de la iluminación. Algo así decía, es cierto. Todo lo que se está expresando es perfecto y es una señal de la iluminación. Pero justamente el proceso es poder descubrir, quitar todo lo que sobra, y cuando queda la esencia, es ese ser despierto, esa conciencia omnisciente, ¿sí? Y ahora estamos como en un momento así muy especial de que después de haber experimentado todos estas, la conciencia individual y en medio de un paradigma donde ha habido mucho desorden, mucha confusión, ¿sí? A nivel la información que se le daba a los niños en la escuela, a nivel no entender bien la medicina, no entender bien la ciencia, la espiritualidad, ¿sí? Han habido como muchas cosas de confusión. Ahora estamos entrando a un nivel de mayor conciencia y donde además viene esto que se menciona como la noósfera, que es una capa mental más evolucionada y donde los humanos, entre todos, empezamos a generar como una red neuronal que nos retroalimentamos en una conciencia mayor, ¿sí? Como que ahora es más rápido sintonizar todo de cosas que antes llevaba mucho tiempo entenderlas, pero porque ahora estamos empezando a poder co-crear y trabajar en equipo, los humanos. Eso básicamente también es la noósfera, ¿sí? Entre varias rejillas planetarias que se están generando, ¿sí? Porque Gaia ahora en su expansión está generando muchos niveles de rejillas de conciencia. Y por eso también es importante utilizar el arte de una manera que nos beneficie a todos, porque somos lo que ingresa a nuestro sistema. Así como está ese refrán que dice que somos lo que comemos, bueno, eso es cierto, porque si vos comes un vegetal, ese vegetal ingresa a tu organismo y va a la sangre y va a las células, ¿sí? Y lo haces parte de vos. Pero también lo mismo pasa con lo que escuchás, con lo que ves, ¿sí? Con todos los estímulos que ingresan a tu sistema, vos te transformás también en eso. Por eso es importante generar un arte armónico, generar un arte en donde los que hagan música consciente, ¿sí? Los que hagan, yo que por ejemplo dibujo, trato de poner armonía, ¿sí? Veo de estar con buenas intenciones, de entender que la energía que estoy poniendo en eso que hago. Y lo mismo con todo, lo mismo con el que hace jardinería, lo mismo con el que cocina, lo mismo con el que construye una casa, ¿sí? Tenemos la oportunidad de hacer arte, que significa poder calibrar una frecuencia más alta en lo que sea que estemos haciendo. Y en ese sentido, Martín, hay algo que me parece súper interesante de lo que estás mencionando, y que es esto de algún modo, vaciarse para hacer un canal más puro, ¿no? Vaciarse de los condicionamientos, de las estructuras culturales, de los condicionamientos familiares, históricos, bueno, del relato, ¿no? Del relato que hemos ido
que nos ha ido permeando, ¿no? Bueno, y estructurando de algún modo. Vaciarnos tiene que ver también con el arte meditativo, ¿no? Y el arte Dharma tiene que ver con eso también. Entonces, me gustaría, dentro de todo lo que contaste, me parece muy interesante lo del símbolo, porque justamente el poder del símbolo lo que hace también es que nos trae remembranza, ¿no? Remembranzas de otras dimensiones, remembranzas de otros tiempos, digamos, que están simultáneamente en este presente. Eh, entonces, me gustaría que compartas quizás desde tu modo de conectar, cómo ha sido tu camino en relación a la meditación, en relación, entiendo que también estuve ahí mirando tu arte, que les recomiendo que entren a las redes de Martín, porque tiene un arte muy elevado, hablando hoy de la visión muy elevada que nos trae el águila, compartiendo la plasmación artística de Martín, es realmente una conexión con frecuencias muy elevadas, con solo contemplarlas, con entrar en detalle, con recibir los códigos que Martín también comparte a través de su obra. Entonces, sería interesante, Martín, que nos abras un poquito la puerta de tu canal divino y nos cuentes un poco cómo ha sido tu conexión con ese estado meditativo, desde donde el artista crea esto nuevo que decía Balum. Mm, sí. Bueno, desde siempre me he estado conectando con el arte y desde hace un tiempo, desde el momento en que pude empezar a tomar decisiones por mí mismo y viajar, ¿sí? Agarré la mochila y me fui bueno, a explorar diferentes cosas. Viste que la semilla es el arquetipo del buscador también, ¿no? Eh, entonces, bueno, me estuve como dedicando mucho a eso. Entonces estuve bastante con meditación también. Estuve viviendo ahí en la aldea Magos de Tolán, estuve como en varios aldeas, en varios emprendimientos así, donde también estudiábamos el sol, toda la información galáctica. Siempre me conecté con lo galáctico, ¿sí? Tengo mucha conexión con Sirio eh, y con los Kumaras. Y bueno, y también como que transité varias cuestiones de meditación, de líneas bien tradicionales, porque también quería entender esas raíces, ¿sí? De la meditación, de entender la mente, de cómo se veía antiguamente. Y bueno, estuve también así, bueno, con monjes zen, practicando un tiempo, también vipassana, budismo tibetano, dzogchen, eh, bueno, por varios lados, tratando de entender. Obviamente en todos lados donde iba me decían, nosotros tenemos la posta y los otros se equivocan, ¿sí? Eso es muy de las religiones, que yo decía como, bueno, no, ¿viste? O sea, es como un gran rompecabezas esto que lo estamos armando entre todos. Entonces así estuve como por varios lados, tratando como de encontrar la esencia en cada cosa, ¿sí? Eh, Porque también siento que vamos un poco hacia ese lugar ahora, como una espiritualidad libre, ¿sí? Porque en el momento en que en el momento en que el espíritu se quiere cristalizar en una estructura, en una religión, pierde sentido totalmente, ¿sí? Por eso la espiritualidad es algo vivo. Y, y sí vi que, por ejemplo, bueno, en las líneas, en algunas líneas que todavía se mantienen puras, eh, aunque hay cosas que tengan miles de años, son galácticas también. Como que la verdad es atemporal, ¿sí? La verdad es atemporal y además ha estado presente en todas las culturas de la Tierra, ¿sí? Eh, Pasa que, bueno, venimos de un paradigma en donde se había fragmentado muchísimo todo, incluso se habían generado las especializaciones, ¿sí? En donde te decían que el zapatero no podía opinar de medicina y el que hacía medicina no podía opinar sobre zapatos. Y eso fue como una cosa de fragmentar muchísimo el conocimiento y ahora de vuelta estamos volviendo como a conectar un pensamiento holístico, ¿sí? O como se menciona en la ley del tiempo, consistencia holonómica, empezar a entender las redes neuronales, cómo funcionan, ¿sí?
y nosotros también de alguna forma somos como pequeños puentes neuronales en Gaia, conectando el cielo y la tierra. Y en el arte también pasaba exactamente lo mismo, siempre ha pasado. La simbología que tiene el arte, porque algunas personas a veces se entienden desde el hemisferio izquierdo, a través del análisis, a través de las palabras, pero hay otros que trabajan más desde el derecho, desde lo intuitivo o desde una imagen, ¿sí? A veces una imagen te da muchísima más información que 1000 libros, ¿sí? Por eso también hay algo en arte, hay algo llamado transmisión simbólica, que ha estado siempre muy presente en las líneas de meditación milenarias y en la información galáctica, obviamente, ¿sí? Por ejemplo, en lo que es la simbología básica, ¿sí? Bueno, el símbolo ese que vos tenés ahí, el Chintamani, ¿sí? 3 esferas, todas las artes, todas las ciencias y toda la espiritualidad, ¿sí? Unificadas, ¿sí? En una humanidad. Es un símbolo, esto es un símbolo milenario, o sea, Roerich lo rescató, esto se atribuye como a Shambhala, ¿no? Imagínate. Y son símbolos que también es simbología muy profunda, que vos lo ves y te va abriendo cada vez más capas y más capas de conciencia y más capas de conciencia, ¿sí? Por ejemplo, las matrices, ¿sí? Esto es arte también. Las matrices galácticas, esto es arte. Por más de que vos si lo veas con los kines o los sellos, los tonos, de por sí el telar te informa como matriz matemática, ¿sí? Así abstracto, genérico, vos lo ves y te informa, porque hay una hélice de ADN ahí adentro, ¿sí? Porque hay muchísima información simbólica básica, esencial, ¿sí? Lo mismo, bueno, yo soy hablando en números, 1584, octava de 23 por 8. El 23 es un código solar y el 8 es galáctico. Por eso también conecto un poco información solar, ¿sí? Solar biotelepática. Había una matriz, que era la matriz solar biotelepática. Bueno, no se ve nada, ¿no? Son números. Bueno, todo esto tiene como una simbología muy esencial, el cubo, ¿sí? Yo les tiro estas cositas como para que la gente empiece a tener un insight de eso, porque una vez que lo empezás a recibir, después se abren. El cubo es muy importante también, ¿sí? Hay muchísima información eh, que nos ha venido de la mano de la ley del tiempo y de la mano de muchas de la ciencia cósmica, ¿sí? De muchos humanos que han estado al servicio y que han estado trabajando juntos, ¿sí? Porque es una co-creación, ¿sí? La noósfera. Entonces ahora estamos en un momento que es mucho más fácil volver a unificar todo eso, en una conciencia más rápida, más despierta, renovar los códigos, ¿sí? Renovar los códigos. De la noósfera ya hablaba Teilhard de Chardin y Vladimir Bernatsky en el 1900, ¿sí? Hace rato que se viene sintonizando esto, pero ahora se precipita. Ya sabemos que en el 2012 terminó, ¿sí? En el 2012 terminó el software viejo y ya estamos en la interfase del anclaje de lo nuevo. Así que bueno, estamos en un momento muy especial. Entonces, no tiene mucho sentido, la verdad, estar distraídos con tonterías, mirando el noticiero, esas cosas. Además, el noticiero no tiene nada de arte. O sea, ni a nivel de lo que escuchás ni de lo que ves, nada, no tiene nada, ¿sí? Y si vos te vas a caminar por un bosque, vas a recibir unas cantidades de frecuencias y de información. Eso es arte, ¿sí? La naturaleza es arte, ¿sí? Y eso al ingresar a tu sistema también te va a ayudar a conectar con tu ser interior y que puedas hacer también un arte más sano, ¿sí? Porque también es importante lograr cierto nivel de conexión interior y de sanación para que el arte resultante sea benéfico para todos. Sí, y además, bueno, mencionaste las matrices y tenemos, por ejemplo, como
de las informaciones de la ley del tiempo que podemos conectar en esto de ir sembrando así para ir generando resonancia, aprovechando la autopista nosférica que está así como muy fluida, tenemos las matrices de sincronotrón, por ejemplo, que, bueno, son matrices que con práctica diaria vamos ejercitando para despertar, ¿no?, a los nuevos sentidos del humano galáctico, del Homo nooféricus, y también a integrar estos dos hemisferios que decías, desarrollando el cuerpo calloso, ¿no?, el perceptor holomental, que es precisamente la gran antena siriana, a propósito, de estar hablando acá con un siriano, que nos mantiene al todo unido, a esta holonomía, ¿no?, que nos tiene como antenas humanas al servicio precisamente de esta era evolutiva, ¿no?, de este momento de la evolución cósmica. Entonces, cada cosa, cada palabra de estas que estamos acá compartiendo, generan una resonancia en el ADN, despiertan memoria ancestral, despiertan memoria cósmica, memoria galáctica, y entonces de pronto uno va y empieza a investigar, que hoy está todo disponible, y entonces ahí es donde uno puede empezar su camino propio, ¿no? Porque por ahí mucha gente por ahí nos pregunta con respecto a la ley del tiempo, bueno, ¿por dónde empezar? Bueno, hoy está todo disponible en la web, y es solamente hacer silencio, recibir la información, conectar con los códigos, y después ponerse a vivir, a resonar cada día con el tiempo natural, con el tiempo armónico, hablando de armonías. Porque de esa manera, cuando nosotros estemos en un bosque, como decía Martín, nos va a empezar a llover y vamos a empezar a dialogar con ese lenguaje de la naturaleza, con ese orden cósmico, y bueno, y vamos a empezar a conectar con la geometría sagrada, por ejemplo, con los mandalas que la naturaleza nos regala todo el tiempo. Y somos naturaleza, ¿no? Entonces también la geometría sagrada está en nosotros. Y vi obras de arte maravillosas tuyas, Martín, también, desde las exploraciones de la geometría sagrada. También estás conectando, bueno, cuando conectamos, digamos, con la holonomía, con la totalidad, vamos conectando con estos códigos, ¿no? Con esta información. Totalmente, sí, yo creo que la geometría sagrada es como la interfase que usa Gaia para Gaia o la dimensión o el vacío, como lo quieras llamar, es como la interfase que usa para crear. De hecho, nosotros tenemos geometría en el cuerpo, ¿sí? Tenemos Fibonacci, ¿sí? Tenemos un montón de diseño, hay una inteligencia divina detrás de la creación. Y también tenemos numerología, ¿sí? El 13, el 20, el 28, lo tenemos en el cuerpo, ¿sí? Eh, por eso se dice que el tiempo informa la materia, ¿sí? O sea, informa, le da la forma desde dentro. Por eso cuando vemos los códigos de tiempo, los códigos numéricos, perdón, el 13, el 20, los tenemos en el cuerpo, informados, ¿sí? Y la geometría sagrada es infinito. Yo creo que hace, no sé, hace bastantes años vengo como viendo la investigación. Es infinito, es como que siempre es algo que se abre, se abre, se abre, y es muy galáctico también, ¿sí? Eh, porque yo a veces cuando en meditación me conecto con las familias estelares, no solo con los sirianos, también están los arturianos trabajando muchísimo, están haciendo una tarea tremenda los arturianos ahora en el proceso este de Gaia, los pleyadianos también, ellos usan mucho geometría, ¿sí? Usan mucho simbología y símbolos así para comunicarse, porque es un lenguaje también. Ahí va, el orden humano, sí. Sí, sí, sí. Sí, viste, tenemos el 13 en las articulaciones mayores, el 20 en manos y pies, el 28 acá en articulaciones menores. Sí, 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 sí. Por eso, incluso el Solkin, yo me acuerdo de cuando lo descubrí, el Solkin, una matriz 13 por 20, matriz de permutaciones 13 por 20, ¿sí? Que coincide también con el ciclo de Venus. Al principio, claro, lo empezás a mapear, empezás como a jugar, ¿sí? Con las armónicas, ¿sí? Empezás a jugar, a ver cómo los números, ¿sí? Eh,
y te empieza como a dar muchísima información realmente. Es como, no pasa por un lado racional, ¿sí? Es como algo supramental, ¿sí? Es como que, y por eso es importante, yo creo que toda esta información está bueno que sea complementada con meditación, porque justamente las formas de meditación, así como esenciales, tratan de poder generar ese espacio en la mente, esa apertura, para que ingresen los códigos nuevos, ¿sí? Porque la mente racional, la mente egoica o la mente ordinaria, como le dicen en meditación, que es la programación que hemos recibido, ¿sí? Desde pequeños, ¿sí? Esa es muy limitada, esa mente, es muy limitada, ¿sí? Que cumple una función. Cuando vos estás caminando por la calle, tenés que saber que el semáforo en rojo es no cruzar y en verde sí. Hay como ciertas cosas que tiene una función. Pero realmente la profundidad de la conciencia aparece cuando esa mente ordinaria se detiene, ¿sí? Cuando uno la puede poner a descansar un momento. Ahí aparece la naturaleza de la mente que es omnisciente, ¿sí? Y que es esa mente que se conecta con la noósfera, que puede asimilar más cantidad de información, más frecuencia, la que ve un código y entiende muchísima información en un instante, ¿sí? Eso es la naturaleza de la mente y es lo que está en la base de todos los seres. Así como la iluminación es la base de todos los seres. Eso de que dicen de que la iluminación es algo que se va construyendo, no, al contrario, es algo que aparece cuando uno saca todo lo que sobra. Cuando realmente te encontrás a vos mismo y sacás lo que sobra, te das cuenta que los seres, todos los seres, ya están iluminados, ¿sí? Lo que pasa que, bueno, nosotros en un fractal micro hemos experimentado, digo nosotros los que estamos ahora acá encarnados, ¿no? Hemos experimentado esa cuestión de entrar a la materia con velo de olvido, ¿sí? Y es como arrancar de cero y recibir información verdadera e información errónea, a medida que uno fue creciendo, ¿sí? Porque el sistema ha sido, muchas cosas del sistema están generadas por personas que lo han revisado su propia mente, entonces hay mucha información que es confusa. Entonces hay un momento en que tiene que desprogramar eso y sintonizar con la información que uno realmente entiende en su corazón, que es genuina, ¿sí? Y en eso es donde es importante la conexión con Gaia, con el ser planetario, porque Gaia siempre nos va a estar dando la posta. O sea, Gaia nunca te va a dar una información errónea, ¿sí? O cuando conectás con las familias estelares, ¿sí? Cuando trabajás realmente bien y haces una buena conexión, empezás también como a entender otros niveles de conciencia. Y la noósfera justamente es eso, pero la noósfera es como más, es nuestro, por eso es nos, es nuestra, la noósfera es nuestra responsabilidad, somos los humanos diciendo, bueno, a ver qué estamos generando en pensamientos, qué estamos generando, o sea, ¿viste? ¿Qué estamos co-creando con Gaia? ¿Sí? Porque Gaia ya está en otra, Gaia ya está en un proceso de ascensión. ¿Sí? Los que están ahora como haciendo el trabajo es la humanidad, los que están haciendo como digamos el trabajo así de acompañar ese proceso. Pero Gaia, la Tierra, ya está ascendida, ¿sí? Ya está como expandiendo esa multidimensionalidad. Así que bueno, creo que es muy, justamente como decías, hay tanta información además ahora, ¿sí? Que yo creo que lo interesante es navegarla intuitivamente, ¿sí? Porque si no es como que no alcanza el tiempo, ¿sí? No alcanza para... Y además hay muchas distracciones, ¿sí? Hay muchas distracciones. Uno cuando toma un sendero, ¿sí? Porque te querés despertar, porque querés, además, despertarte en vida, despertarse realmente lo que significa, ¿no? Liberarse de todos los velos. Despertarse en vida justamente significa poder ayudar a los demás, ¿sí? De la mejor manera posible. Porque si uno todavía está confuso, cuando viene alguien, ¿sí? Uno lo único que hace es interactuar desde esa confusión con otro que está confundido también. Entonces, no hay maldad, lo que sí hay es ignorancia, ¿sí? Lo mismo las personas que desde la ignorancia generan, por ejemplo, una guerra, bueno, eso es una ignorancia muy profunda, porque como dice el refrán, el mal es malo hasta para el mal mismo, ¿sí? Entonces, sí o sí, cuando se crece en conciencia y en confianza,
lo único que hay es amor. O sea, al final siempre todo va hacia eso, hacia esa frecuencia, ¿sí? Porque el amor es inteligencia también, ¿no? Entonces, como que bueno, eso es lo único que hay que hacer. Y por eso ahí también, ahí es donde uno tiene que poner el corazón, poner la intuición en la navegación de la información para como que atinar, ¿sí? Atinar en el tiempo, atinar en la información correcta, dejar ingresar los estímulos correctos, apropiados, ¿sí? Porque hay como mucha, culturalmente todavía hay como mucha chatarra, ¿sí? Eh, entonces, bueno, ahora estamos tratando como de co-crear algo de una frecuencia un poco más elevada, ¿sí? Viste que ahora están todos hablando como de la quinta dimensión, que estamos yendo de tercera a quinta. Bueno, también está la cuarta en el medio, que es el tiempo. Por eso también están las prácticas con el cubo, porque abrir el hipercubo, el tesseracto, es empezar a trabajar en la multidimensionalidad. Es también empezar a ir a sanar a tu niño interior, a abrir líneas de tiempo, ¿sí? Está la cuarta dimensión también. Por eso toda esta información es para hacer consciente la cuarta dimensión. Y en la quinta, mínimo, lo mínimo que se nos pide es tener una mente limpia y un cuerpo emocional también ya como un poco más pacificado, ¿sí? Más armonizado. Porque en quinta dimensión hay otra frecuencia, hay otras reglas. Y ya está la quinta dimensión, ¿eh? No es algo que va a venir, no, 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 ya está. Y ya hay muchos humanos vibrando en esa frecuencia. Así que bueno, toda esta información es para eso, ¿sí? Es para eso, es una cosita más de todo esto que está aconteciendo en Gaia para que la gente se despierte, ¿sí? Bueno, y todo esto es lo que vamos también a estar haciendo en el Congreso, eh, que el Congreso es un momento así muy lindo, me acuerdo del Congreso anterior, es como que pasan muchas cosas, ¿sí? Pasan muchas cosas porque energéticamente se genera un vórtice muy especial, una confluencia de personas que están buscando avanzar en conciencia, de personas que van y abren el corazón. Entonces eso genera una energía muy linda y eso es lo que permite que fluya más la sincronía, la información con más claridad, ¿sí? Y bueno, y la intuición también, la intuición para saber cómo navegar estos momentos así que es bastante nuevo para muchos, ¿viste? Todo esto, todo el momento planetario me refiero, ¿sí? Es como bastante nuevo, realmente están pasando cosas que son como muy novedosas a nivel frecuencia. Los que siguen la frecuencia Schumann, por ejemplo, habrán visto que están habiendo unos saltos, ¿sí? El cuerpo de carbono que nosotros estábamos teniendo, de base 666 de carbono, eso tenía una base de vibrar en 8 Hz. Pues claro, Gaia estaba en una constante de 8 Hz. Ahora, el cambio de ADN, claro, eso permite que empiece a haber más frecuencia en los cuerpos humanos, porque el Sol ya está subiendo de frecuencia, entonces llega más frecuencia a la Tierra, a Gaia, entonces esa frecuencia tiene que ser asimilada. Por eso también está el cambio de ADN, que el cambio de ADN está acá, simbólicamente también está mencionado, ¿sí? Eh, Por eso te digo, por ejemplo, Perdón, sí, quería detenerme un ratito ahí en esto de las frecuencias, Martín, porque precisamente ese lenguaje de la frecuencia, como decía Tesla, ¿no? Si quieres conocer los secretos del universo, piensa en términos de frecuencia, energía y vibración. Y eso que mostraste, ese el módulo armónico, son 260 codificaciones de frecuencias y nosotros estamos ahí y además todo eso nos constituye a cada uno de nosotros como seres y a cada ser vivo que está en este momento en Gaia, ¿no? Entonces, es interesante como llave esto de conocer la mente, conocer la cuarta dimensión, porque ahí es donde está el tiempo, y el tiempo es el que informa la materia, como decías, y entonces es integrar todo este conocimiento, porque cuando empezamos por lo primero, que es preguntarnos qué es el tiempo, ¿no? O qué mm, relación tenemos con el tiempo, qué vínculo tenemos con el tiempo, cómo lo vivenciamos, con qué chip lo percibimos, con qué órgano perceptor percibimos el tiempo. Bueno, todas esas preguntas básicas son las que nos abren la gran puerta, ¿no? La gran llave a la multidimensionalidad y a todo esto que
estamos charlando y que parecen como todas cosas sueltas, pero en realidad todo es lo mismo y está todo integrado. Y la gran llave que abre todo eso es preguntarnos cuál es nuestra misión, qué hacemos acá, cómo vivenciamos el tiempo, cómo vivenciamos el día a día, en qué tiempo estamos. ¿Estamos en el tiempo es arte? ¿Qué es lo cotidiano para nosotros? ¿Hacemos sagrado lo cotidiano? ¿Cada acto de lo cotidiano? ¿Estamos en la frecuencia del tiempo es arte? Bueno, de todo eso vamos a seguir charlando en el Congreso de la Noósfera, en el cuarto Congreso de la Noósfera. Ahí estoy viendo que entró el Mago Galáctico hace un ratito, el 34, Aníbal, que queremos muchísimo, y muchos magos y magas que están ahí. Ahí está Claudia, querida Claudia Gómez, nuestra gran inspiradora y convocante también a este congreso. Claudia, que, bueno, fue una de las fundadoras del Congreso de la Noósfera, y Martín, bueno, contame un poquito más de los congresos anteriores. Nos contaba Claudia que vos has estado participando, y sería lindo que nos cuentes un poquito de aquellas experiencias, de cómo era aquel momento donde la noósfera todavía no estaba así tan presente, digamos, tan en modo autopista como ahora, y entonces era una palabra nueva, un concepto que había como que empezar a grabar frecuencialmente, y bueno, entonces ahí el servicio de cada kin, de cada ser que resonara con eso, es clave, como es siempre, porque el gran servicio que trajimos, que es nuestra misión, es para este momento de la evolución de Gaia y de todos nosotros. Entonces, la noósfera, que es la capa mental de la Tierra, la capa espiritual, y es a la que nosotros estamos unidos como seres, también nos interpela desde nuestro servicio, porque somos agentes, ¿no? Esto que vos decías de que es una gran confluencia de seres activados, de seres al servicio, cada congreso de la noósfera, porque nosotros tenemos una enorme responsabilidad, pero es una gran celebración, ¿no? Es ser agentes activos de la emergencia noosférica. Así que contanos un poquito de algunos hitos de otros congresos en los que estuviste, y empezá a convidarnos a la mesa 8, a la galáctica mesa que nos vas a compartir en el marco de esta cuarta edición del Congreso. Bueno, bueno, sí, los congresos, todos los encuentros que se hacen desde una intención evolutiva son lindos, siempre. Y el Congreso de la Nósfera es para eso, ¿no? Eh, sí, es una energía muy linda. Bueno, yo invito a la gente que vaya y que lo descubra, ¿sí? Porque también hay mucha información científica. A mí me gusta mucho la información científica porque también es el rayo verde. El rayo verde es la sanación y es la ciencia y es la verdad. Y justamente sana y es científico porque justamente apunta a la verdad. Cuando uno encuentra la verdad en las cosas, se sana, ¿sí? Se sana la afuera y se sana la adentro. Y esa es la función de la ciencia. Hoy había hablado, al principio, mira, lo tenía escrito por acá. Hoy había hablado de esta fórmula, ¿viste? Lo tenía escrita. Esto es lo que usó Einstein para, pum, abrir un poquito, ¿no? Así. Energía es igual a masa y velocidad al cuadrado, ¿sí? La teoría de la relatividad. Bueno, eso expresado también de esta forma es tiempo, factorizado por energía, es arte, ¿sí? Eso también son formas muy sencillas, pero que te van abriendo capas y capas y capas y capas, ¿sí? Y en el Congreso hay mucha información, así, más que nada desde este aspecto científico, ¿sí? Hay mucho arte también. Y bueno, yo puntualmente ahora en la mesa esta que voy a compartir, voy a estar como enfocándome en arte y cómo el arte por ahí nos puede ayudar a entender y a frecuenciar diferentes estados de conciencia, ¿sí? Que es a lo que, más que nada, lo que yo lo he estado aplicando, el arte, ¿sí? No tanto por a veces hacer arte para tener un objeto bonito, que también es válido, sino como que durante el proceso de arte pasan diferentes cosas, ¿sí? Por eso hay diferentes formas hay arte sagrado, hay arte visionario, participativo, hay diferentes formas de hacer arte. Pero también siempre, bueno, hoy quise aprovechar un poquito
eh, y bueno, trato como de mechar muchas cosas para ir como rompiendo un poco esa cosa lineal. Me gusta como un poco lo de la consistencia holonómica y ir como mechando muchas cosas porque eso va generando, ¿sí? Esa apertura, ¿sí? Va generando esa entender que todo está conectado. Y a medida que vamos avanzando en conciencia, lo vamos viendo más fácil que todo está conectado, ¿sí? Por eso trato como de tocar muchas puntas al mismo tiempo. Pero específicamente en arte, eh, me interesa también lo que es el trabajo, bueno, con el cuerpo emocional y el cuerpo mental, ¿sí? También hay formas de arte que trabajan mucho con el físico, ¿sí? De hecho, he invitado una enlazadora rítmica para que venga a compartirnos danzas, porque ella trabaja a nivel físico-etérico también, ¿sí? Para que traiga también esa comprensión. Y yo, más que nada, desde lo que son las imágenes, comparto las comprensiones a nivel mental, emocional, ¿sí? Y a nivel frecuencias, porque el arte nos ayuda como a ir identificando diferentes frecuencias y es bastante útil eso. Mismo también cuando hablamos esto del cubo, ¿sí? Que el cubo, que también en geometría representa la cuarta dimensión, el hipercubo, eh, es importante hacer conscientes esas cosas, ¿sí? Porque somos viajeros del tiempo y el espacio. Einstein, con esta fórmula, él abrió la puerta a decir, a través de esto se puede viajar en el tiempo y el espacio, ¿sí? La teoría de la relatividad trajo esto, ¿sí? Y todavía se sigue abriendo la información. Y él hablaba de que el tiempo se podía doblar y hablaba de los hermanos estelares, de que viajaban a través podían plegar el tiempo y viajaban. Bueno, esto también, esta fórmula sigue abriendo información, ¿sí? Sigue abriendo capas y capas y capas de información, ¿sí? El tiempo factorizado por la energía es arte. Así que bueno, vamos a estar trabajando con eso, más que nada desde un lenguaje científico, como para los que les gusta el hemisferio izquierdo, ¿sí? Y un lenguaje artístico para los que conectan más desde el derecho y poder unificar las visiones, ¿sí? Porque todo es uno. Bueno, y ahí justamente, puenteando, haciendo puente, mira, ahí acaba de entrar una semilla solar. Tenemos el semilla lunar en pantalla y entró una semilla solar para complementar precisamente, sincrónicamente, tiempo es arte aquí, en este encuentro, en esta ronda de diálogos, rumbo al Congreso de la Noósfera, cuarto Congreso de la Noósfera, que se va a estar realizando, como decíamos, en la luna 13, en la luna cósmica, con la que trascendemos este hermosísimo anillo de la semilla eléctrica amarilla, en la bioregión de la estrella. Estás ahí, Martín, ¿no? ¿Estás por ahí? Sí, 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 estoy cerquita de Capilla. De hecho voy mucho también ahí a meditar, ¿sí? Bueno, y el Congreso de la Nósfera va a ser en Capilla del Monte, que es un lugar también bastante especial, ¿sí? Eh, Porque es un vórtice de la Tierra, ¿sí? Eh, Así que bueno, también eso va a generar un contexto bastante lindo, ¿sí? Para compartir y para poder acceder a comprensiones y a frecuencias más elevadas. Así que todos, Así que bueno, todas y todas, los esperamos. invitamos, ¿sí? Invitamos a todos Sí, sí, claro. todos que estén acá en este encuentro de la ronda de diálogos rumbo al cuarto Congreso de la Noósfera, que compartan, que contagien, que compartan información para quienes resuenen, porque es una información que está siendo necesaria, indispensable, vital en este momento de la ascensión planetaria, en este momento de Gaia, en este momento de la evolución, que está siendo una fiesta de la conciencia, una celebración de la conciencia, para quienes hacemos consciente lo inconsciente a partir de estas grandes llaves que además son integradoras. Hoy hablaba más temprano Martín de cómo en su recorrido, en su camino de viaje, ha ido como explorando en distintas religiones, en distintas creencias, y bueno, lo maravilloso que tiene la ley del tiempo, este gran corpus de informaciones que es integradora, ¿no? Que, como dice
como dice la ley del tiempo y como dice toda la información en movimiento de paz también mundial, por el cambio de calendario, por las 13 lunas de 28 días, que es la gran herramienta para iniciarse en todo esto, en la frecuencia natural del tiempo, un solo pueblo, una sola cultura, una sola religión en Gaia. De modo que ahí nos encontramos, ya pueden ingresar a las redes del Congreso de la Noósfera, en Instagram y en Facebook. También ahí van a encontrar otros modos de contacto, teléfonos celulares para consultar información, ya están abiertas las inscripciones, hay gente que ya se inscribió, que ya está participando, hay muchos modos de participar, así como Martín va a estar en la mesa 8, arte y multidimensionalidad, va a haber también rituales, celebraciones, por supuesto distintas expresiones artísticas, paneles, charlas, vamos a estar con el equipo de Ensincro también haciendo una especie de cobertura nosférica ahí, para también de algún modo grabar la frecuencia de cada uno de los kines que esté ahí, o de los que podamos, de la mayoría, que esté participando, de las personas que se lleguen, porque también es interesante generar esta grabación de la frecuencia con la que cada quien llega a ese ahora, ¿no? A cada hora, porque es, como decía Martín, un despertar nuevo, es también un congreso de la noósfera, es un momento iniciático en el camino, ¿no? Hacer consciente de esta capa mental y espiritual de la Tierra nos evoluciona a otro estadio de conciencia. De modo que están todos invitados, como les decíamos, es en Alfa 26 y Limi 27 de la luna 13, esto es 22 de julio, que es el Día Mundial de la Noósfera, y 23 de julio en Capilla del Monte, en un lugar que tiene un nombre precioso, justo para esta onda encantada, que se llama Pueblo Encanto, y ahí vamos a estar encontrándonos durante estos 2 días para generar la frecuencia 1320, para abrir todavía, ensanchar más la autopista nosférica, y celebrando el tiempo arte, que es lo que más nos gusta. Bueno, Martín, sería muy hermoso, yo estaría, mirá, bueno, atemporal total, y desde el entendimiento de esta onda, compartiendo rato, pero sería muy hermoso que entregues como un mensaje final de lo que te resuena en este momento preciso, en este ahora. Hablaste de mandalas y nos trajo la remembranza de aquel libro inicial también de José Argüelles Balún Botán, que abrió de algún modo también toda esa información y esa plasmación a través de los libros, de las transmisiones, ¿no?, que nos dejó. Hablaste de geometría sagrada. También van a estar sucediendo en Capilla del Monte unos encuentros en relación a la geometría sagrada. Está haciendo un vórtice muy poderoso de la ascensión planetaria Capilla del Monte. Tuve la hermosa posibilidad de estar en Egipto en el cierre de la frecuencia de Egipto como guía de la evolución desde el sagrado masculino, y ahora vamos a estar en Capilla, estamos en la Argentina, que es de donde están haciendo la nueva humanidad desde el sagrado femenino. De modo que también aprovecho a contarles que me encanta saludar justamente con el Habibi de los egipcios, porque ahí es donde está también ese anclaje, ¿no?, del sagrado femenino al sagrado masculino, a partir del modo en que ellos dicen amor, que es la frecuencia de la nueva humanidad, el amor incondicional. Así que te dejo las palabras finales, Martín, agradeciéndote muchísimo que te hayas sumado a este encuentro. Bueno, no sé qué decir más que agradecerte a vos acá este espacio, y bueno, que los esperamos, sí, vengan, es una aventura, ¿sí? Retomen esa cosa de vivir aventuras, se pueden vivir aventuras en la vida, uno puede encarnar arquetipos de magos, ¿sí? Lo que antes se mencionaba como magia, ahora la ciencia le dice campo cuántico, ¿sí? Podemos hacer cosas muy bellas con nuestras vidas, ¿sí? Que nuestras vidas las podamos vivir de una manera en que sea algo interesante, ¿sí? De después decir, bueno, ¿valió la pena? Si no, uno a veces se deja llevar por la cotidianeidad de esa cosa como, no, vivamos aventuras, ¿sí?
Así que el Congreso es un llamado, es una aventura a que vayan a un lugar súper mágico. ERCS es un centro de iniciación planetaria, es un centro iniciático planetario, ¿sí? Y se está activando muy fuerte. Así que bueno, es verdad eso, no es un cuento, no es algo que queda lindo decirlo, es verdad, ¿sí? Yo hace 15 años vine acá y siempre vuelvo a este lugar porque me doy cuenta que acá está pasando algo, ¿sí? Pero hay que tener el corazón abierto y hay que realmente animarse a vivir una vida que para otros puede parecer un sueño, una fantasía, pero es real, ¿sí? Es real, la magia está y estamos tratando de traer un holograma más elevado, ¿sí? Plasmarlo en la materia. Así que bueno, somos ahí punta de lanza, ¿sí? A traer una expansión y más armonía al todo. Animarnos a vivir el sueño más elevado. Y Lakech, muchas gracias, gratitud infinita y eterna por esta transmisión maravillosa de Tiempo es Arte. Nos encontramos en el próximo Cali a las 20:13 en la frecuencia del tiempo natural y armónico para otra transmisión de Ensincrofrecuencia 1320 especial para el cuarto Congreso de la Noósfera. Anótense, inscríbanse que ya está sucediendo, no se pierdan cada hora de la realización, de la plasmación, de la ensoñación, que es ya estar participando del cuarto Congreso de la Noósfera. Gracias a todo el equipo organizador del Congreso, gracias a todos los expositores, a todas las exponentes, a quienes van a ir a compartir tiempo arte, a todos quienes que sentimos el llamado y vamos a estar presente ahí. Y quiero agradecer especialmente al 1512, al Humano Galáctico, que creó esta obra de arte sonoro con la que de ahora en más vamos a estar abriendo, así como frecuencialmente, cada momento de estos encuentros. Muchas gracias, nos vemos el próximo Cali a las 20:13 por Ensincrofrecuencia 1320 y el cuarto Congreso de la Noósfera. Hasta esa hora. Inrakech, tiempo es arte. Gracias, nos vemos.